Vamos a continuar con instrucciones para la actividad número 2. Vamos a hacer algunos ejemplos, sobre todo porque son actividades para trabajar con gráfica. En la actividad 3 estaremos trabajando con tablas. Bueno, en este primer ejercicio lo primero que vamos a hacer es insertar un gráfico. Para esto tengo una diapositiva en blanco en la cual voy a insertar un gráfico con información de mi diapositiva anterior. Selecciono la opción insertar gráfico, elijo cualquiera, el primero. Me abre el gráfico que voy a crear y una tabla donde voy a tener el origen de mis datos. Ahí ya cargó. En esta hojita es donde yo voy a cargar mis datos para que se aparezcan para que aparezcan en esta gráfica. Me regreso a mi tabla donde tengo el origen de la información. Vamos a explicar una forma de pasar la información. Con este cursor selecciono un clic y lo puedo pasar de manera automática. Primero le tengo que dar copiar. Después me ubico aquí con el botón, uso botón derecho por la facilidad de que me pone el texto sin formato. Vean cómo quedó. Y selecciono tendencia ciclo, le doy copiar. Me pongo en la columna B y hago lo mismo. Pegar para que coincida con el formato que tengo aquí. De una vez, para evitar alguna complicación, selecciono estas dos columnas y las elimino. ¿Por qué? Porque estas columnas ya no van a ser parte de mi gráfica. De todos modos, tengo que hacer una selección de esta información para que sí se grafique. Entonces, cierro mi ventana. Me regresa a lo que es mi gráfica. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, aquí es donde les digo que no, yo nada más tomé un solo dato y me está mostrando 3. ¿Se acuerdan que yo borré 2 columnas? Ah, bueno, una de esas columnas es ese dato, ¿sí? Entonces, selecciono la gráfica. Siempre que selecciono un objeto me aparecen sus pestañas adicionales o sus propias pestañas. Aquí podemos distinguir que aparecen en formato naranjita o rojo, haciendo la distinción que son pestañas de esto. Me voy a diseño de gráfico. La mayoría de los conceptos los vamos a trabajar aquí en diseño de gráfico. Nos vamos a seleccionar datos. Y ustedes van a poder observar que dentro de esta selección aparecen otras dos, seleccionar las otras dos columnas, que es lo que les comentaba ahorita. Yo ya eliminé esas columnas, ya no necesito esa información. ¿Sí? Entonces, selecciono la información que yo necesito, simplemente seleccionar, acuérdense que está arrastrando. Y aquí ya tengo la información de mi gráfica. A los que les aparece esto, aparece junto con una ventana aquí al frente, donde menciona, bueno, en este caso sería la tendencia y los periodos. Simplemente se le da a aceptar en esa ventana. Con ese aceptar en esa ventana ya me aparece así mis datos, o sea, ya están seleccionados de manera adecuada. Le damos cerrar y ya vemos nuestra gráfica. Para el siguiente ejercicio o el siguiente ejemplo, que es, le quito la selección a la gráfica. El siguiente ejemplo va a ser cómo cambiar el tipo de gráfico. O sea, ahorita tengo una gráfica de columnas, voy a poner una gráfica lineal o de barras. Voy a poner las dos para que las vean. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono la gráfica. Ya está activada la pestaña diseño de gráfico y le doy cambiar tipo de gráfico. Entonces, como les dije, puede ser de línea o de barras. La que elijan. En este ejemplo, pues vamos a dejar la de barras y le voy a dar a aceptar. ¿Sí?
En esto vemos cómo cambia la orientación también de nuestros datos. En el siguiente ejercicio vamos a aplicar un estilo diferente a nuestra gráfica. Tenemos la ventaja que estando, como sigo con la gráfica seleccionada, estando en la pestaña diseño de gráfico, me aparecen inmediatamente aquí los estilos. Yo puedo ver que hay estilos desde el 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estilo 13. Y elegimos el que más nos agrade. Voy a agarrar, por ejemplo, ese estilo. En esa opción cambiamos los estilos de la gráfica. Ok, el siguiente paso. Para desaparecer o mejor dicho, para quitar el título de la gráfica, acuérdense que el título de la gráfica siempre va a aparecer dentro de la gráfica. Entonces el título es tendencia del ciclo. Si le doy con el botón suprimir, solita la gráfica se ajusta. La otra opción que tengo es a través de que de agregar elementos del gráfico, donde dice título del gráfico. Como no tengo ninguno, pues ya me aparece así. Si quiero el título encima, le doy un clic. Lo quito. Ninguno. Lo pongo encima. ¿Sí? Es para que vean cómo cambiar el título a un gráfico. Bueno, para el siguiente ejemplo, voy a insertar nuevamente otra gráfica de la misma información, nada más que fíjense cómo lo voy a hacer aquí. Lo más fácil que se puede hacer para insertar una gráfica es insertar la gráfica y al momento de traerme la información, estoy esperando que abra la ventana de Excel. Cuando yo me voy a traer la información, ahorita es más fácil que yo le haga, que yo seleccione, por ejemplo, toda la tabla. Copiar. Y me ponga aquí y le dé pegar. Esto es más fácil que lo que hice ahorita de copiar columna por columna, ¿verdad? Voy a eliminar esta. La cierro y voy a repetir el mismo paso que hice en la otra gráfica. Si se fijan, ahora puse 2 datos y me siguen apareciendo 3. Bueno, le doy clic, diseño de gráfico, seleccionar datos. Y ahora solamente voy a seleccionar las 2 columnas que están faltando. ¿Sí? En esta grabación pues no se alcanza a ver la ventana que sale sobrepuesta, pero con que hagan ustedes esto y le den Enter es suficiente. ¿Sí? O aceptar en la ventana esa que les menciono. Y ahí ya tenemos la información. Aquí voy a poner un ejemplo adicional, nada más como conocimiento general porque no vienen las instrucciones. Al eje de tendencia, que es el mostacita, si yo por ejemplo le doy doble clic, elijo nada más esta parte. Entonces, yo le puedo decir cambiar tipo de gráfico y elijo el combinado. En este caso le digo combinar. Estoy combinando las columnas con la línea y le doy a aceptar. Este, como les mencioné, es un tipo adicional para que vean cómo se puede graficar, aparte de columnas, en línea. ¿Sí? Aquí el siguiente ejemplo que iba a mostrar es que yo puedo ponerle un relleno a la gráfica. Simplemente le doy un clic. Le doy, por ejemplo, bueno, en este caso ya vamos a trabajar en la pestaña de formato y en relleno de forma. ¿Qué tipo de rellenos tenemos? Por color, cuentagotas. Si yo tengo el color en otro lado, quiero igualarlo. Le puedo poner una imagen, un degradado o una textura.
Aquí tomen en cuenta que las texturas tienen nombres, ¿verdad? Granito, diseño de fondo, pergamino, papel reciclado, papel periódico. No sé, el que más les agrade, ¿verdad? En este caso iba a dejar un degradado, pero lo dejamos ahí en periódico. El siguiente ejercicio va a ir sobre la definición de los valores, sobre todo el formato del eje. Podemos observar que aquí me mandan las opciones de fondo. Para cambiar esta ventana del lado derecho por los del eje, le puedo dar un clic aquí, pero si se fijan, aquí ya me pasó a formatos del eje, pero en dado caso que me haya aparecido aquí en la lata de pintura y yo no lo vea, en ocasiones si yo le doy doble clic al número, ahí está, ¿sí? O sea, para entrar directamente a este apartado es doble clic en el número y podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, básicamente le damos, le voy a cambiar aquí de acuerdo al máximo de mi gráfica. Como no tengo ningún valor que rebase el 5, aquí vamos a ponerle 5. Y al momento de que yo cambio eso, crece mi gráfica y la abarca de manera completa. Como todos los valores son mayores, pues yo puedo poner, por ejemplo, que mi mínimo sea 2. Entonces aquí al mínimo le pongo 2 y vean cómo queda la gráfica. Y la otra, yo quiero que brinque de 1 en 1 porque estamos viendo que brinca aquí en decimales. Perdón, en punto 5. Pues le pongo principal, le pongo 1. ¿Sí? Le damos clic y queda así. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo es para donde empieza mi gráfica, el máximo donde termina y el principal es el brinco que va a tener de valor en valor. Bueno, este sería un ejemplo de las instrucciones principales que hacemos en una gráfica en PowerPoint.